Hola a todos y a todas las personas autistas que ven este video. El día de hoy veremos de parte de dos autistas la maravillosa y nada sufrible historia de Pi, según las notas que encontramos en el juego de mierda que estamos a punto de ver. Que por cierto, estuvimos hasta las 4 de la mañana buscando las putas notas. Bueno, sin más, empecemos con esta mierda. Capítulo 1. Un oficial de policía fue encargado de investigar los informes de un niño desaparecido llamado George Certito. Cuando el jugador llega a la casa de los chanchitos en búsqueda de más pistas, empezó a notar algo que no iba bien. Todo estaba tranquilo y sin ningún sonido proviniendo desde dentro de la casa. Pero de la nada el jugador pierde el conocimiento. Al despertar, se da cuenta de que está en la habitación principal. Alguien lo había golpeado en la cabeza y dejado aquí. ¿Pero por qué? Si querían deshacerse del jugador, ¿por qué no terminaban el trabajo de una vez? Mientras el jugador intentaba salir de esa casa, se encontró con un cerdo enloquecido y con unos ojos distintos al de los demás, y quería hacerle daño. No hablaba, solo lo perseguía. Lo estaba aterrorizando. Una vez escapó de la casa, se dirigió de manera inmediata a la estación de policía. Pues eso no era un caso normal. Era algo más que un animal desaparecido. Capítulo 2. El jugador llega a la estación. La encuentra inusualmente tranquila. No habían funcionarios celebrando, ni criminales haciendo sonar las puertas de las celdas. Absolutamente nada pasaba en ese lugar, cuando de la nada se emite por el sistema de intercomunicación un aviso para ir al garaje. Pero al jugador le parecía conocida esa voz. Era Doggy, su antiguo compañero. Él parece confundido por la aparición de Doggy en su día libre. Posiblemente era una llamada de socorro que todos los oficiales habían recibido mientras el jugador estaba inconsciente en la casa de los chanchos esos. Pero de la nada, un cerdo de un aspecto extraño aparece. Era de ojos negros y era muy violento. Era exactamente igual al anterior visto. El jugador se preguntaba por qué los animales estaban así y qué les había pasado. Cuando el jugador logró abrir la puerta del garaje, llenó de gasolina un auto de escape y logró escapar con Doggy. El jugador se sentía bastante raro. Él necesitaba saber lo que estaba sucediendo. Capítulo 3. El bidón de gasolina que el jugador recoge está casi vacío, por lo que se le acaba enseguida. Para empeorar las cosas del pobre jugador, se detiene junto a Doggy en medio de la ciudad, donde un par de infectados, como Doggy los llama, rodearon el coche. El jugador junto a Doggy se apresuran a ir a un edificio cercano, la galería. Se nos cuenta que el personaje que interpreta al jugador no había estado en ese lugar desde un robo que hubo el mes pasado. A comparación de ese día, se nos dice que el lugar está totalmente deteriorado. Rápidamente, el jugador y Doggy cierran el edificio, solo para darse cuenta de su mala suerte, pues un infectado se había colado, logrando entrar a la galería. Para nuestro personaje le resultaba raro, pues un lugar que era anteriormente tranquilo, ahora era un lugar totalmente en caos. De todas formas, Doggy nos dice que igual no le gustaban mucho las putas galerías. Capítulo 4. El jugador y Doggy se han refugiado en el bosque, estando semanas allí. También se nos dice que han estado visitando silenciosamente pequeños pueblos y tomando comida. El jugador y Doggy hablan durante días sobre lo que harían cuando todo esto acabara. Doggy nos dice que le gustaría viajar al sur algún día y visitar viejos monumentos y ruinas. El jugador, por otro lado, no sabe qué hará después de que todo esto termine, puesto que no se puede quitar de la cabeza el estado actual del mundo. Una noche, el jugador se despierta, solo para descubrir una poción rota y vacía y un amigo desaparecido. Al mirar a su alrededor encuentra a Doggy, el cual había sido infectado. El jugador describe que sus tripas se hundieron y se sintió débil. Se preguntaba de dónde habrá salido la poción y por qué la tomó. El jugador nos describe a Doggy. Tenía los ojos rojos, pero no era igual que el de los demás. Pero algún día dice el jugador que llegará al fondo de este misterio, mientras dejaba el bosque para no enfrentarse a un golpe tan fuerte en su corazón. El jugador encuentra una radio que le indica que se dirigiera a la escuela. Buscando cualquier cosa para distraerse de su ya atormentada mente, sigue las instrucciones de la radio. Capítulo 5. El jugador, todavía recuperándose de la pérdida de su amigo y compañero Doggy, se sentía fuera de contacto con la realidad. Lo describe como si fuera un borrón flotando en el tiempo. Sin embargo, sigue adelante.
La red que encontró previamente en el bosque le pide ayuda al jugador para encontrar a su amigo, que estaba atrapado en la escuela. Tal vez el jugador no pudo salvar a su amigo, pero estaba dispuesto a ayudar al suyo. Es entonces cuando el jugador conoce a Bunny, una coneja francotiradora con un parche en el ojo. Se había trincherado en la sala de vigilancia de la escuela después de un fracaso de suministros. Bunny era amable, por no decir agradecida. Su entusiasmo motivaba al jugador a ser más fuerte. Mientras el jugador se dirigía con Bunny a las alcantarillas para reunirse con la voz misteriosa de la radio, la cabeza del jugador comienza a arder. Describe que no se siente nada bien, sin embargo lo ignora y sigue avanzando. Al llegar a las alcantarillas se encuentra con el Sr. P, un famoso muy rico. Agradece por la ayuda dada al jugador. Sin embargo, el jugador no describe que cuanto más hablaba le costaba prestar cada vez más atención. Describe que cada vez le dolía más la cabeza hasta que el jugador se desmaya. Lo último que logra recordar es que se lo llevaron en un hospital y vio a Doggy. Capítulo 6. El jugador se despierta en un hospital, Bunny al verlo parece iluminarse, o eso narra el jugador. Ella le explica que el Sr. P y los investigadores dudaban de que fuera a sobrevivir, pues el jugador ya mostraba signos mínimos de la infección. Sin embargo, Bunny no se dio por vencida, el jugador la rescató, así que Bunny pensó que era su deber proteger al jugador o hará que la echaran y la consideraran una causa perdida. Bunny también cuenta que el jugador despertó en un momento perfecto, ya que el hospital estaba siendo evacuado, esto debido a que un médico estaba infectado y causó gran pánico. El jugador salta de la cama y llega a la azotea, donde supuestamente estaría el helicóptero. Sin embargo, no había rastro de este. Bunny y el jugador tenían que encontrar una manera de salir del hospital, y rápido. Capítulo 7. Jugador junto a Bunny atraviesan el hospital, logrando bajar al metro. Bunny y el jugador hablan sobre Sr. P, el jugador no confía en él, no podía entender por qué no se quedó un momento más por ellos. Bunny explica que en el último tiempo Sr. P estaba cada vez más desilusionado y obsesionado con la búsqueda de una cura para la infección. Al llegar al metro el jugador se pone a reparar el tranvía. Bunny se sienta, nos dice que ni se siente bien ni que necesita descansar un poco antes de continuar, presta al jugador su ballesta. En cuanto las reparaciones están listas, Bunny nos revela que está infectada. El jugador se muestra reacio a creerle. Bunny explica que era uno de los sujetos de prueba del Sr. P en el hospital, dice que la suya no fue bien. El jugador intenta motivar a Bunny, le dice que podrían encontrar una cura, y que ella podría aguantar lo suficiente hasta ese momento. Sin embargo, Bunny no quiso seguir porque temía poner al jugador en peligro. El jugador sube al tranvía, da una última mirada hacia atrás, donde Bunny se quedaba para ahuyentar a los infectados que pudieran quedar. El jugador describe que le da un vuelco en el corazón, aprieta el puño, está decidido, va a encontrar a Sr. P. Capítulo 8. El jugador llega a la feria del Causa Sr. P para buscar pistas sobre su paradero. Desgraciadamente, no hay mucho que encontrar, aparte de un zorro infectado, atrapado en una jaula. El jugador se estremece ante la idea de cómo llegó a ese estado. Allí el jugador conoce a dos sobrevivientes, Zizi y Pony. Zizi era una astuta y hábil esgrimista, Pony, por su lado, era torpe pero reconfortante como aliado. Ambos tienen la amabilidad de permitir al jugador unirse a su grupo, cuentan que iban en busca de provisiones, se topan con el jugador en el camino y confiaron en el jugador lo suficiente como para permitirle unirse. Llevan al jugador a un lugar seguro. En el camino se describe que hablaron de gente indígena y de que había que tener cuidado con ellos. El jugador piensa que aquella situación sacaba lo peor de él. Capítulo 9. El jugador llega a la ciudad junto a Pony y Zizi. Era un caos deteriorado. Habían instalado su casa segura en un hotel, no tenían mucha comida y habitaciones. Recientemente, se han atado quedando sin nada. Allí Zizi nos cuenta que había enseñado a sus hermanas, Zee y Zuzi, a cómo pelear. Pony cuenta que estudió optometría como su padre. El jugador cuenta su historia, mencionando que buscaba a Sr. P. El jugador describe que el mencionar su nombre le genera emociones negativas. Mientras hablaban descubren una figura misteriosa que los observaba, no parece estar infectada ya que huyó en cuanto lo descubrieron. Zizi y el jugador corren tras la misteriosa figura. Capítulo 10. El jugador persigue, junto a Zizi, a la figura, llegando finalmente al centro comercial. Allí descubren que la misteriosa figura trataba de George, el niño perdido.
Se describe que tenía un miedo profundo en sus ojos cuando lo encontraron en su pequeño fuerte, junto a un hedor espantoso. El jugador le pregunta por qué desapareció. Georgie habla de su familia. Cuenta que visitaron un hospital sin él y regresaron actuando de forma extraña. Entonces, salió corriendo en busca de su abuela en la ciudad con la esperanza de que ella pudiera ayudarle. Desafortunadamente para él, toda la ciudad parecía actuar de la misma manera que en la que actuaba su familia. Este pobre mundo cruel le arrebató a su familia, piensa el jugador. Dice que no podría imaginar cómo se sentía eso, y más a esa edad. Toman la decisión de llevarlo al lugar seguro. Fue allí donde el jugador conoce al equipo del lugar seguro. Las hermanas de Zizi, Mimi y Jirafi. Mimi era una ingeniera inteligente. Ella conoce bastante bien la tecnología. Jirafi era un hombre intelectual con una fuerte pasión por la naturaleza y la ecología. Amaba las plantas. Sin embargo, la reunión duró poco, debido a que Mimi había logrado encontrar una señal de un helicóptero que funcionaba en el puesto militar cercano. Pony informa de la noticia. El jugador deja a George al cuidado de los demás mientras Pony, Zizi y el jugador se dirigen al puesto militar de avanzada. Capítulo 11. El puesto de avanzada estaba lleno de soldados infectados. El jugador, junto a Zizi y Pony abren las puertas selladas de la planta, a donde presumiblemente voló el señor P. Mientras el jugador se preparaba para entrar, George apareció. Se escabulló de la casa segura y los había seguido. El jugador no se alegra en absoluto de verle, porque podría haberle pasado algo fácilmente. Sin embargo, fue un alivio verlo ileso. El jugador no puede decir que me sorprendiera después de descubrir lo bien que se las arreglaba solo. Quería ver al señor P. El responsable de que su familia actuara como lo hizo. A regañadientes, el jugador accede a llevarle siempre que se mantuviera cerca y alejado de más problemas. George y el jugador entran en la planta, dejando a Zizi y Pony para que se defendieran de los soldados y los protegieran del enjambre. Fue allí donde encuentran a señor P, hablando de forma extraña. Parecía sentir un profundo remordimiento por sus acciones, y no parecía poder hacerles frente. Cuando se dio cuenta de que estaban allí, creyó que no eran más que fantasmas que habían venido a atormentarle. El señor P fue incapaz de aceptar la realidad y huyó. El jugador le sigue junto a George para una última confrontación. Capítulo 12. Los pensamientos delirantes del señor P se volvieron más salvajes mientras suplica atacar al jugador en un intento de que le dejemos en paz. El jugador junto a George intentan llamar su atención, pero no los escuchaba. Estaba en su propio mundo de remordimientos. No pasó mucho tiempo antes de que el jugador también empezara a sufrir pensamientos no deseados. Recorría sus propios recuerdos, siendo atacado por el pasado. Buscaba algo, cualquier cosa, que lo devolviera al mundo real. Eso fue hasta que encontró una foto del señor P con señora P, el jugador se apresura a enseñarle la foto a la papa, y fue entonces cuando todo volvió a la memoria. Por fin aceptó sus actos y dejó de verlos como recuerdos arrepentidos. Nos cuenta su historia. Hizo todo lo que pudo para salvar a su compañera, que sufría una enfermedad, y provocó que el mundo ardiera en el proceso. Nada le hizo más daño en este mundo que él mismo, y tuvo miedo de sus actos. Cada vez estaba más desesperado por encontrar soluciones, sacrificando a sus seres queridos. George estaba enfadado y quería vengarse, pero el jugador le convence de que no le hiciera nada. Estaba demasiado cegado por sus emociones para darse cuenta de lo que estaba haciendo, y si George quería seguir adelante, también habría sufrido como él. Pronto salimos de la planta, dejando atrás al señor P. Zizi y Pony reciben al jugador y a George con gran alegría. Con la búsqueda del señor P finalmente terminada, no sabíamos qué hacer. Todos se detuvieron a pensar un momento. Entonces, a George se le iluminó la cara y se le ocurrió una idea. ¿Y si buscamos una cura? Quizá no fuera una idea tan ridícula. Vivían en un mundo lleno de gente de todo tipo, así que tal vez no sería tan descabellado encontrar a alguien trabajando en algo que pudiera ayudarles. Decidido, el jugador sabe que solo hay una manera de averiguarlo. Bueno, muy épica la historia de Piggy, sentía varios sentimientos mientras revisaba y modificaba el guión, entre ellos, enojo, asco, risa, y pena porque soy youtuber junto a un tipo que me encontré en la calle. Bueno, hasta aquí llega este video, si les gustó, denle like y suscríbanse, y si no te gustó deja tu dislike, y fúname en Twitter, y la enseñanza que nos deja la historia de Piggy es, que no seas una papa rosa mitad robot o beso en un apocalipsis de Roblox.